le acaban de pasar a un programa que le llaman allá de Gifted, es decir, de niños con condiciones sobresalientes. Y 1 hora a la semana o 2 horas a la semana le van a dar más cosas. Y mi esposa me decía, ¿tú no vas a felicitar a Maya? Y yo decía, yo no sé si la tengo que felicitar. O sea, como abuelo yo decía, la tengo que felicitar. Es decir, yo creo que felicita a tu hija, digo, ¿la tengo que felicitar o le tengo que decir, ahora es que te va a tener que fajar duro? Es decir, y al mismo tiempo, dale gracias a Dios que tienes esa hija, porque ¿qué ha hecho mi hija o qué hemos hecho nosotros para que esa niña salga así? Por eso, para muchos de ustedes, obviamente, y yo le comentaba a Ismael muchas veces en usted, cuando yo le estaba repartiendo los diplomas a los estudiantes con la vicerectora, uno se tiene que entender que se pasa media hora hablando ahí, entregando, parado, dando mano, y yo le decía a la vicerectora, y un lado de manga, un lado de lo mejor, no hizo ningún esfuerzo. Y los que están por allá sin laude, esos sí se fajaron para graduarse de usted. Entonces, fíjense, es decir, la vida a veces no es tan fácil como decir estos son buenos y estos son malos. Un maniqueísmo que no es eso no es la parte. Es decir, hay un elemento, pero yo creo que todos, independientemente de eso, todos tenemos que darle gracias a Dios. Uno darle gracias a Dios porque, óigame, cuando uno ve y uno vaya al centro de rehabilitación y usted va a comenzar a dar gracias a Dios desde que mi esposa está recibiendo ahora una fisioterapia por una rodilla. Ella tiene un problema en la rodilla y yo un problema en el tobillo. Digo, no te apures, de viejo cerebro la coge y el tuyo, pero no importa. Eso es parte de lo que nos toca. Entonces, pero realmente, es decir, ella dice, oye, la cantidad de casos que entran ahí son increíbles, de niños, es decir, de más adultos, de no sé qué, no sé cuánto, con problemas, pero sumamente sensibles. Yo tengo un muchacho que se ha hecho amigo mío. Su papá trabajaba donde yo trabajaba y él era líder de los jóvenes. Nos hicimos amigos y nos mantenemos en contacto. Y ese muchacho tiene una hija. Él vive en Nueva York ahora. Tiene una hija aquí de un primer matrimonio que salió con muchísimos problemas. Un día me dijo, y yo la fui a ver a rehabilitación para ver la niña. Y después... ahora en Nueva York, en su segundo matrimonio, tuvo un varoncito que salió muy bien, pero la segunda, la niña también salió muy bien. Digo, es decir, gracias Señor, es decir, que uno no ha tenido esas historias, pero a lo mejor ustedes en su propia familia sí pueden tener una historia. Yo tengo un sobrino Down que tiene 22 años. Y para mi hermana eso es un elemento de mucho compromiso y de mucha preocupación, porque obviamente cuando falte ella, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo y reitero que en este momento, por ustedes, porque ustedes han llegado donde están y por lo que muchos más, todos los padres tienen que darle gracias a Dios, definitivamente. Entonces, pero hay algunos que obviamente, y yo me he dado cuenta, viendo de ahí, hay algunos que, sobre todo algunas, y algunos también, que se le ve como medio compromiso, como medio triste, medio lloroso, como que se le salían las lágrimas cuando se cantó la canción, cuando le daban los premios a otro, qué sé yo, porque se están recordando de muchas cosas. Se están recordando a lo mejor de la pareja que no está aquí para celebrarlo, o del papá o de la mamá que no está aquí, y son momentos difíciles. Es decir, son momentos difíciles. Y eso realmente es algo que uno tiene que darle gracias a Dios por estar aquí con ellos y acompañarlos, pero sabe Dios cuántos sentimientos, y usted me puse que me quiebre la voz, pero me uno a esos sentimientos tan distintos que puede haber aquí. De hijos que a lo mejor no han sido tan exitosos, de familias que no han sido tan exitosos, de tantas cosas que pueden haber sucedido. Y yo creo, pero en última instancia hay algunos de ustedes que se merecen mucha más felicitación que otros, ustedes me excusan. Porque hay algunos, de eso han llegado aquí, porque miren, ha habido bacana en la casa. Es verdad que no ha sido forzado y no sé qué, no sé cuánto, pero ha habido una regularidad, es decir, la tarea dónde está, la tarea dónde está. Yo pienso, y yo quisiera decirles, sobre todo que están los más grandes aquí, yo fui un estudiante meritorio, y por eso le puedo hablar con ese sentido de saber
Yo me recuerdo todavía el primer reloj que yo tuve, que me lo regaló mi papá, cuando yo en primer grado saqué un premio de ortografía. Y le puedo decir que durante mi primaria y mi bachillerato, yo era siempre el primero del curso. Y me acuerdo de los 3 que me ganaron el primer lugar del curso. Que mi mamá me decía, dale chance a otro, no te preocupes, porque yo llevaba preocupado. Yo no sé qué primero, dale chance a otro, dale chance. O sea, alguna mamá le dice, tiene que ser el primero. En mi casa me decían, dale chance a otro. Uno de ellos es presidente de un banco mucho más rico que yo. El otro es definitivamente un premio, es un músico que ha tenido premios de mucha relevancia, y el otro murió cuando tenía como 42, 44 años. Los 3 siguieron siendo amigos míos por toda la vida, no porque me quitaran el segundo lugar, el primer lugar. Pero hay una cosa que realmente, y yo me siento satisfecho, es decir, yo no soy ni rico ni tengo el premio nacional de música, ni no sé cuánto, pero es decir, uno se tiene que sentir satisfecho de lo que uno ha logrado y de lo que uno ha avanzado en su vida, porque ha echado para adelante también. Pero hay gente que ha sido primero y han sido exitosos en su escuela y después han sido una porquería. Es decir, porque sencillamente se desviaron en la vida, porque se interesaron por otras cosas. Por eso la fundamentación de valores de este colegio es sumamente importante. Son elementos sumamente importantes. Yo quisiera insistir sobre todo a los padres que hoy celebran este gran acontecimiento de sus hijos, pero hay 3 cosas que yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que trabajaran, tanto con los más chiquitos como con los más grandes. Y las 3 cosas es algo que se decía en la canción Éxito, es decir, lo que hoy se conoce como resiliencia, o se habla de resiliencia, es decir, es sacar de abajo para volver otra vez a subir, a pesar de que me humillen, a pesar de que no sé cuánto, porque en la vida, ustedes, no todo en la vida es fácil. Yo comentaba aquí los otros días una reunión que yo le decía a mi sobrina, pellizca a mi hermana, pellizca a mi sobrina de vez en cuando para que vea que las cosas no son tan fáciles siempre. Y yo creo que en eso es así. La vida, es decir, el buen estudiante y al que no le cuesta mucho trabajo pasar las asignaturas y sacar buenas notas, etcétera, etcétera, cree que la vida es así siempre. No sé, primero fíjense que los que están al lado de ustedes, que tienen que pasarse 5 horas estudiando lo que ustedes estudian en 1 hora, y que ustedes se lo saben y que no tiene problema, ese que se pasa 5 horas, ese está adquiriendo una serie de destrezas que ustedes no la están adquiriendo, que es la persistencia, el seguir, quizás algunos de ustedes tienen esos elementos, pero esos que y muchos de ustedes dicen, uy, mi hijo es muy fácil, pero yo me tenía que quemar la pestaña para pasar una asignatura. Bueno, eso da una competencia que yo no las adquirí, ni que ustedes las adquieren si les sigue siendo fácil. Entonces uno tiene que buscar la forma, porque darse cuenta que en la vida hay momentos determinados en que usted se va a poner a competir con un grupo que a lo mejor le pasa por la cabeza a usted en algunas cosas, o en algunas cosas va a tener problemas y va a tener dificultades. Entonces usted tiene que sacar de donde no tiene para decir, no, espérate, si yo lo demostré una vez, yo lo puedo hacer otra vez. Y ese es un elemento, y cuando vayan a la universidad se van a tener, ustedes saben que van a tener que hacerse, probarse de nuevo. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí ya ustedes están probados, pero cuando comiencen y cuando terminen la universidad, que a lo mejor terminan muy bien con honores, después se van a tener que probar de nuevo en los trabajos, y cada trabajo se tiene que probar de nuevo. Yo tuve una ventaja en mi vida, y no le digo que se vaya en tercera en absoluto, quiere tercera que me están dando muy buena educación, pero por motivo de la vida de uno, yo cambié de colegio en varias oportunidades. Sí, yo estuve aquí en la capital, después estuve en Santiago, después terminé en Miami. Óigame, cada vez de cambio de colegio, uno tenía que sacar de donde no estaba para demostrar y volver a ser el primero. Óigame, ¿por qué? Porque esa era la meta alta que para mí había sido históricamente, pero no era fácil. Y eso me ayudó muchísimo en la vida. Pero yo creo que hay un elemento que uno tiene que tener, la resistencia a la frustración. Yo siempre he dicho que yo siempre me acuerdo de un triple que yo batí una vez. ¿Y por qué?
porque sencillamente yo en el bateo no era muy generoso con mi bate. Entonces, y yo el tripletazo que yo tiré una vez, todavía me recuerdo de eso. Exacto, porque fue mi gran batazo. Hay algunos que se olvidaron de su primer jonrón y del mejor jonrón que ha dado en su vida porque fue un jonrón. Ahora, ¿qué era? Para yo ser pelotero, ahora hay más cosas. Yo siempre he dicho a mi nieto que se está dando excelente catcher y excelente pitcher al mismo tiempo. Hoy cumple 11 años y le dedico mi primer nieto, le dedico estas conversaciones a él. Él vive en Estados Unidos y tiene muchísimos aparatos de eso y digo yo, ¿dónde está Isaías? Isaías está afuera en el patio pichando, sí, el aparato que ustedes le regalaron, tú sabes que es unas manos y una cosa y qué sé yo. Bueno, él se va, es decir, porque hay que esforzarse, eso son cosas. Y dice, hay un autor que menciona que las cosas que realmente uno hace bien y donde uno se destaca es cuando uno las ha repetido 10,000 veces. 10,000 veces. Entonces, en la vida, es decir, óigame bien lo que yo estoy diciendo, el que estudia nada más un poco y pasa las asignaturas, está dejando de adquirir una serie de habilidades que son importantes. Por lo tanto, usted sabe lo que usted tiene que hacer, meterse a estudiar cosas que no entiendan, ponerse a leer libros que no entiendan, y los papás tienen que hacerle eso. A los que están ya en esas condiciones de meritorios, vamos a conversar porque tú tienes que coger otros cursos adicionales, tú tienes que hacer otras cosas, tú tienes que ponerte a leer. Internet, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Y realmente en la misma línea de lo que yo conversaba el otro día, que ellos mismos se desarrollen su propio desarrollo. Y por otra parte, yo quisiera, un elemento que tienen que trabajar es la soberbia. La soberbia. Exactamente, y trabajar y desarrollar la humildad. Es decir, esa gracias a Dios se la tienen que aprender a dar ellos también. Dale, Señor, gracias porque yo estoy en estas condiciones, gracias porque yo veo, gracias porque yo oigo, gracias porque yo puedo, pero yo tengo esto para servir. Y tengo que ser humilde y no tengo que despreciar a nadie, como no desprecio al que no tiene brazo y no le digo manco y no le digo ciego bruto o lo que sea, o fulanita la gambá, que aquí vino una con una tobillera y yo le enseñé la mía porque no se sintiera mal. Acuérdense que yo soy el tuyo que muere la coja. Entonces, ese asunto, es decir, esos son tipos de cosas que son muy importantes, pero sentir seguro, el que no se aprende una asignatura como tú te la aprendes, pero algo está pasando con él, ayúdalo. ¿Cuánto? Y son alegrías que uno pueda ir acumulando, pero cosas que ustedes tienen. Yo tengo un gran amigo que era medio sinvergüenzón cuando estaba en el último año de bachillerato, y su mamá decía, Miguel, si no hubiera sido por ti no hubiera pasado la asignatura. Él era del grupo de los sinvergüenzas del curso. Pero nos hicimos amigos. Y yo trabajaba con él en las matemáticas y decía a la mamá, si no hubiera sido por ti, el computador no se hubiera graduado de bachiller. Entonces, ese tipo de cosas, yo tengo, en mi haber me falta algo que yo nunca he alfabetizado a nadie, pero a Gustavo se graduó en el curso de matemáticas. Entonces, y no le dije los exámenes, porque cada uno tiene un proceso diferente. Y yo creo que obviamente hay un elemento que es el desarrollo de la solidaridad y compromiso. Uno de los elementos que le pasa muchas veces a los estudiantes muy buenos estudiantes es que no se juntan con otros a veces. Y hay que desarrollar eso. Y los grupos es importante. Y si les gustan los grupos por estudio, bueno, que cojan un grupo para estudiar astronomía. Entonces que se reúnan en astronomía. Los grupos en los adolescentes, los buenos grupos en adolescentes, sean religiosos, científicos, políticos, espirituales, de lo que sea, son sumamente importantes para que el adolescente se desarrolle en grupos de valor, en grupos en donde realmente pueden ejercitar su liderazgo, trabajar en equipo y vean muchachos que están haciendo el esfuerzo y ayuden a uno como otro. Yo creo que esos elementos son elementos. Trabajen con ellos la frustración, que aprendan a frustrarse a veces, porque a veces hay cosas que no van a poder hacer. A
a lo mejor no quieren aprender a bailar merengue porque no tienen mucho ritmo, porque aprendan, porque oye, si no saben bailar merengue después van a tener muchos problemas en la vida. Entonces, pero al mismo tiempo, además, digo, porque eso pasa, el que no coge de un lado, coge de otro, entonces hay que hacerle ver, pues si usted no sabe, aprende, igual que el otro, se tiene que pasar 5 horas aprendiendo una asignatura y tú te la aprendes en 1 hora, tú te tienes que pasar 5 horas practicando esos pasos y el otro sale bailando merengue solo. Entonces, eso es la vida, pero hay que aprender que uno tiene que adquirir una serie de habilidades conjuntas. Lo segundo es trabajarle la humildad y eliminar el problema de la soberbia. El tercero, desarrollar sentido de solidaridad, de participación del grupo y compromiso. Yo creo que esos son 3 elementos y seguir dando gracias a Dios. Yo quisiera una reflexión final, que sabré que lo voy a hacer, que es un asunto que para muchas mujeres es sumamente interesante ver, cuántas hembras estamos ganando el mundo. Eso es preocupante. Eso es preocupante y se lo digo sobre todo a los que tienen hijos varones. Yo tuve 3 hembras, tengo 4 nietas y 2 nietos, o sea que en mi familia hay un desbalance hacia la ser. Por lo tanto, y de luego en mi casa yo soy el que tiene la última palabra. Yo siempre que le digo sí, mi amor, a mi mujer, o sea que eso es lo que pasa siempre. Pero en última instancia, es decir, eso es lo que tienen hijos. Señores, ser un estudiante es un hermano, un varón. Y tal parece que la sociedad está cambiando una serie de patrones donde está de alguna manera animando a las hembras a desarrollarse académicamente y a los varones como que no le está dando las mismas, no le está dando ese rol para que debería ser, como dice, que hay 60% de mujeres que estudian en la universidad y nomás un 30% de varones. Preocupante. ¿Por qué? Porque debería ser un 50 y un 50. Quizás, como yo digo, un 55 a las mujeres, porque hay algunas mujeres que no pudieron ir a la universidad en su momento y pudieron estar más. Pero en la sociedad somos 50-50 o 49-51, pero simple y llanamente. Y esas son cosas que hay que buscar y que buscar la forma que en la casa a los varones, igual que aprendan a jugar pelota y demás, más triple y más honrón de lo que yo digo, pero que también de alguna manera se dediquen a estudiar. Yo creo que esos son elementos que hay y es algo que hay que seguir estudiando y seguir trabajando. Pero enfatizo eso, tan simple como esto, que se vayan con 4 cosas. Dar gracias a Dios, trabajarle en la frustración a los muchachos, trabajarle en los muchachos su humildad y al mismo tiempo enfatizarle la solidaridad y el trabajo en grupo. Muchas gracias y felicidades.